Estamos nuevamente en Integración Nacional desde la 106.9. Matías, rápidamente, ¿cómo se pueden comunicar todos los radioescuchas con nosotros en el día de hoy? Se pueden comunicar con nosotros a través del 155 26 71 96, también en Twitter, en Int Nacional FM o en nuestro Facebook, Programa Integración Nacional. Cheche, ¿pusiste un jingle que dice los teléfonos o fue Matías? No, fue Matías. Ah, bien. Sí. Bueno, es mi increíble habilidad polifacética de... Sí, veo que tiene En el día de hoy, como adelantábamos, vamos a estar hablando de un trabajo, un trabajo sociológico que se ha hecho respecto a la composición cultural y social de los viajantes de micro, aquellos que utilizan este medio de transporte urbano en nuestra provincia y cuáles son sus características. Pero previo a todo esto, que es muy interesante, vamos a estar tratando, como adelantábamos, el papel de los medios de comunicación o cuál fue su función durante la dictadura cívico-militar de 1976, encabezada por un tal Alfredo Martínez de Hoz y un tal Videla, que era una especie de guardaespaldas de este hombre, ¿no? Que lo vamos a estar haciendo durante toda la semana, ya se viene haciendo desde el lunes, enfocado en algunos temas centrales respecto de lo que significó esta dictadura cívico-militar para todos los argentinos y esta época concreta de la historia argentina. Y todo esto en conmemoración al 24 de marzo, que está próximo, digamos. Así que estamos haciendo un reconto de las cuestiones más sobresalientes de esta etapa de la historia argentina. Respecto de los medios de comunicación, Matías, que vamos a estar hablando y comentándole a los oyentes, hay que destacar el hecho de que para imponer un modelo económico en la Argentina no solamente se utilizaban las armas, como sucedió en esta etapa. Fue un modelo económico de extranjerización de la economía, de desindustrialización, de transferencia de renta nacional al exterior, que se impuso a través de las armas, pero también fue legitimado a través de los medios de comunicación, justamente. Por supuesto, ¿cómo se podrían justamente no llevar a cabo estos procesos sin la venia o sin la legitimidad de estos medios de comunicación? Si justamente uno quiere estar llevando a unos procesos que no estarían justamente de acuerdo con los intereses de muchísimos argentinos, sería bastante difícil poderlo llevar a cabo. Si vos tenés a distintos medios de comunicación diciendo se están cerrando todas las fábricas, y es distinto el cariz que toma la oposición hacia estos procesos. O, por ejemplo, se modificaría la Carta Orgánica del Banco Central para permitir la salida de los capitales al exterior, y toda una serie de reformas que permitirían llevar a cabo estas medidas. O generalmente el tema más censurado que en ese momento se hablaba era el tema de la desaparición de personas, las torturas y demás. Todo este sustento cultural que permitió estos cambios económicos iba calando en distintos aspectos de los medios de comunicación, en la radio, en los primeros programas tradicionales de la televisión, dígase Almuerzo de Mirta Legrand, por ejemplo. Que datan de esa época, ¿no? Por ejemplo, usted puede recorrer, usted que es tan ávido de la tecnología, es un tipo, para los que no conocen a Legrand, es un bloguero infernal. Es un bloguero que te clava video, información, estadísticas. Bueno, usted puede ver videos de la época, por ejemplo, los programas de Mirta Legrand, donde se hablaba de la campaña anti-argentina, de que estas medidas económicas estaban bien porque había que racionalizar el empleo. Racionalizar el empleo, traduzcámoslo en echar gente. Exactamente, y fíjese que
no es que todos los medios de comunicación en la Argentina apoyaron el golpe, sino los más importantes, digamos, y los que monopolizaban la opinión pública en ese entonces. Tengamos en cuenta que muchas radios, muchos programas de televisión contaban placenteramente con un interventor, un oficial del ejército, intervenía y decía qué contenidos se transmitían y cuáles no. Pero en otros casos, y esto llama la atención, no había intervención militar. Sencillamente tenían sus directores y demás, y una redacción independiente, como cualquier empresa, digamos, que se dedica a los medios de comunicación. Y aquí podemos mencionar justamente los medios que monopolizaban la opinión pública, y en parte la siguen monopolizando hoy, que son La Nación, en ese entonces La Prensa y Clarín. Y usted se pregunta por qué estos diarios pasaron inadvertidos, al parecer, por los interventores que no fueron a verificar qué hice. Y la verdad es que había cierta complicidad y arreglo con la Junta Militar en ese entonces por parte de estos diarios y de sus dueños. Y aquí va a aparecer, que ya vamos a estar hablando de eso, el tema del papel prensa, digamos, que es muy importante. Pero fíjese usted la diferenciación de algunos medios, radiales y televisivos sobre todo, y en el caso de la prensa escrita, que monopolizaba la opinión pública, esta diferencia, digamos. Por supuesto, como eran unos contenidos muchísimo más inmediatos también, tenían un control mucho más férreo, y además hay que reconocer de que generalmente los medios escritos tienen una especie de autoridad mayor frente a un programa de televisión u otro de radio, porque son generalmente medios de cierta antigüedad, con cierto prestigio, donde escriben personas con algún título bastante interesante, con 2 o 3 títulos. Un tal Mariano Grondona, por ejemplo, que escribía editoriales de La Nación y además le escribía las declaraciones a la Junta Militar, por ejemplo. Entonces, digamos, había cierta connivencia, digamos, entre ambos grupos. Y por ejemplo, esto serviría para pintar que no es de que venía por un camino de la historia los intereses del proceso militar y los medios de comunicación que monopolizaban la opinión pública venían por otro y se encontraron y dijeron, ¡ay, queremos lo mismo! No, que justamente hubo un acuerdo para poder llegar a esto, porque si no sería una especie de mandar al azar todos los procesos históricos y no pensar de que hay clases sociales y hay lucha de intereses económicos de por medio. Es que justamente había intereses económicos en común, digamos, porque gran parte de los aspectos económicos que hicieron, digamos, el modelo económico instaurado por la dictadura favoreció a estos sectores justamente, y se convirtieron en monopolios de los medios de comunicación, digamos, y quizás el más favorecido de todos fue el grupo Clarín. Claro, por supuesto, en esta época ya empieza este control, la semilla de lo que va a ser el control posterior de papel prensa, y además su alianza estratégica con La Nación. Por supuesto, a la Nación, en comparación con Clarín, Clarín era un diario muy novel. La Nación viene desde los finales del 1800, entonces se piensa de que tiene una tradición bastante ardua, aparte de ser siempre dirigido por los nietos, tataranietos, tataranietos de Bartolomé Mitre, que tienen la particularidad de que al heredero nunca le cambian el nombre, le ponen Bartolomé Mitre. Siempre. Sigue en la tradición. Siempre en la historia argentina hay un Mitre, un Martínez de Oz, vienen jodiendo desde 1810. Absolutamente. Y es acá justamente en este momento, de la mano de la tercerización de la economía justamente, donde empiezan a aparecer toda una serie de empresas, donde los medios de comunicación tendrían un gran poder que se vería justamente aumentado en este momento. Es particularmente debido a la necesidad de controlar la información que circulaba
en ese momento para evitar justamente desequilibrios, lo que ellos decían, desequilibrios sociales y lograr la llamada paz social y ese avance hacia adelante después de los conflictos. Sí, y fíjese que la justificación y toda esta y toda esta legitimación que se le hizo a la dictadura fue, digamos, muy clara y concreta. Si hoy repasamos los titulares de la época, tanto de La Nación como de Clarín, hay una legitimidad plena y, digamos, durante toda la etapa del 76 al 83 existieron editoriales y más en defensa de la dictadura y la daban como la salvaguardia de la liberación nacional, digamos, en contra de los enemigos internos que tenía la Argentina, que era el discurso de Videla, digamos, plasmado en las editoriales a través de estos voceros de la dictadura que no querían legitimar a un gobernante, digamos, porque si vamos al hecho, Videla está bien, encabezaba la junta y qué sé yo, pero el asunto era legitimar los pasos que daba el tal Martínez de Hoz, ministro de Economía, que el que estaba llevando los cambios profundos. Exactamente, la ley de entidades financieras y demás. ¿Le parece que sigamos en el próximo capítulo tratando este tema? Si usted no quiere, seguimos hablando. Yo ya lo veo como medio con la voz cansada, así que tomémonos un minuto para que los radioescuchas reflexionen este poderoso argumento que hemos elaborado y volvemos en el próximo bloque. Pero muy bien, entonces vamos a una pausa y enseguida volvemos. La cámara. Ahí estamos. La cámara.